Nuestro objetivo con este pequeño coloquio, este primer coloquio que estamos haciendo en el es crear un espacio comprometido con las familias, con nuestros alumnos y beneficios, compartir las diversas experiencias y ayudarles en las tareas del día a día. Porque compartir es vivir y si caminamos todos juntos por el mismo sendero, todo se hace mucho más fácil y llevadero. Todo nuestro equipo docente y desde el equipo de diversidad estamos en continua formación y aprendizaje, porque no hay dos alumnos iguales y cada alumno con autismo necesita una respuesta educativa personalizada y actualizada, centrada en su progreso e intereses. Yo soy María Ángeles, soy la directora del Colegio Azaraqui y aquí tengo conmigo a 10 papás y mamás de niños con autismo. Y nada, bueno, les vamos a ir haciendo unas preguntas. Como he dicho, nuestra finalidad con esta charla es que se den a conocer, que cuenten cada uno su experiencia y que la compartan con nosotros para así crecer. Y bueno, mi primera pregunta para vosotros era cómo empezó todo. Podéis voluntariamente ir contestando cómo empezó, qué día, digamos, estalló la sorpresa, la bomba, como queramos llamarlo. Venga, María. María es la mamá de Octavio, que tiene 4 años, ya casi 5. Sí, tiene 4 y medio. Pues, por ejemplo, en nuestro caso, todo explotó justo en pandemia. Para nosotros siempre había tenido un desarrollo evolutivo un poco tardío, pero bueno, dentro de los parámetros de normalidad. Había sido un niño muy tardón, pues para todo, pues para andar, para los dientes, en fin, en general un poco tardón, pero bueno, nada alarmante. Pero es verdad que cuando cumplió los 2 años, tenía 2 años y medio, fue cuando llegó el confinamiento. Entonces, en el confinamiento yo podía estar mucho tiempo en casa. Yo soy profesora, entonces tenía que dar clase online. Entonces me llevaba todo el día dando clase online, observando a mi hijo mientras que él estaba pues viendo la televisión, porque ya me dije qué podíamos hacer en ese momento con los peques. Y empecé a observar que tenía unos patrones de comportamiento que para mí no eran normales. Yo soy de la educación física, entonces pues dentro del juego entendía muy bien cómo tenía que ser y mi hijo no hacía juego simbólico, giraba mucho las cosas, se fijaba mucho en ese giro, entraba en un bucle constante o se fijaba mucho en la lavadora mientras que giraba y no sé, eran cosas que me empezaron a llamar mucho la atención. Y bueno, lo que al principio parecía ser algo puntual, veía que lejos de que fuese algo transitorio, pues se mantenía mucho en el tiempo. Entonces, pues de ahí saltaron, al menos desde mi punto de vista como madre, saltaron un poco las alarmas. Fue cuando cumplió Octavio los 2 años, no, tenía 1 año y medio cuando pasó todo esto. Cuando él cumplió los 2 años, lo llevamos al pediatra, a la revisión, y le pedimos que por favor pues le echase un vistazo, porque veíamos que tampoco hablaba nada, no decía nada, ni mamá, ni papá, ni agua, nada. Y eso para nosotros ya fue un poco el detonante. Y bueno, pues fue ahí donde directamente nos derivaron a atención temprana para pues bueno, que lo valorasen e intentar darle ya desde el inicio, ¿no?, esa estimulación que consideraban que era necesario. Pero bueno, el primer día que pisamos atención temprana pues fue cuando llegó ese choque de realidad. Marta, cuéntanos cómo empezó todo. Hacia arriba, hacia arriba. Efectivamente. Pues para nosotros fue también, nosotros compramos un campo, cuando compramos un campo y él se tiraba en las ortigas y decíamos, ¿cómo puede ser posible que no sienta dolor? Fue cuando nosotros vimos ahí algo no está bien con el niño. Fue ahí ya cuando yo comencé ya a observarlo, que jugaba alineando los juguetes, las pelotas las ponía
de pequeña a grande, y ya el que le llamaba Mateo, Mateo, él no miraba. Y ya fue ahí a raíz de que dije, esto no es normal. Fue ahí ya que mi marido comenzó a buscar por internet. Fue un poquito más que yo no lo quería aceptar, yo no podía aceptarlo, pero fue mi marido el que dijo, no, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Y fue a raíz de todo eso. Vamos a hablar Isa, que tiene ya un tema más adulto. El mío fue de una manera un poco peculiar. Estábamos ya en primero de primaria, y todo vino porque un profesor ató con precinto al niño a una silla. A raíz de todo, de ahí, pues fuimos a hablar con los profesores, con los maestros, y resulta que el niño se movía mucho. Y en una de esas de bromas lo ataron. Lo ató el profesor, un maestro. Sí, amigo. A raíz de ahí descubrimos que le tiraban un bocadillo en el recreo. Claro, el niño no contaba nunca nada. El niño hablaba mucho, si hablaba, desde bien temprano. El niño, hasta entonces el niño se movía, pero tampoco era, yo qué sé, no tenía mucha concentración tampoco, tal. Y a raíz de ahí empezamos a verlo. Primero se le diagnosticó un déficit de atención, y después, ya estando aquí, y con Cristina, dijo, yo creo que va a ser un Asperger, y lo diagnosticaron y era Asperger. Y desde entonces hasta ahora, pero bueno, que es un camino que se ha recorrido, que se está recorriendo, que se seguirá recorriendo, pero que nos ha hecho descubrir muchas cosas, muchas cosas. Bueno, ahora quiero que nos contéis qué experiencia os ha marcado, aunque la experiencia de Isa puede ser una experiencia que marca bastante. ¿Qué experiencia os han marcado con vuestro hijo? Cristina, Lole, las que todavía no había intervenido. Fabiana. Vale, pues yo soy Cristina, ¿vale? Mi hijo no soy mamá del cole, pero como me has dicho tú, como si lo fuera. Yo ya tengo un hijo, pues, que en breve va a cumplir 19 años, y entonces llevo una trayectoria bastante completa en todas las áreas de desarrollo que ha llevado, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué experiencia os ha marcado? Vale, las experiencias que han marcado pues ha sido todo. Desde conocer el diagnóstico, yo tengo que reconocer que tanto yo como mi familia ha habido un antes y un después, pero de ver la vida de forma general, ¿vale? Y eso se lo tengo que agradecer a mi hijo, ¿vale? Todas las dificultades, todos los obstáculos que hemos ido andando por el camino nos han servido, por un lado, para conocer a gente impresionante, gente maravillosa. Por otro lado, para hacernos más fuertes y entender bien lo que es una dificultad de la vida y lo que no lo es, y apreciar aquello que muchas veces pasamos por alto. Es un cambio muy drástico y la aceptación lleva un proceso, pero sin embargo, cuando lo aceptas, cuando empiezas a ver el desarrollo de tu hijo, que pueden todos llegar a mucho, ¿vale? Pues al final es algo que le agradeces a ellos mismos. Esa es mi opinión. Sonia, vamos a la otra punta. ¿Qué experiencia contarías tú como una experiencia que te haya marcado como madre? Pues a ver, la dificultad con el niño, pero yo tampoco, o sea, yo no me lo he tomado como a lo mejor se lo han podido tomar otras madres en el momento que a mí en su día, Marta, profesora de aquí del cole, me lo comunicó todo, yo, normal, o sea, es que no le di importancia ninguna, porque el niño yo lo veía bien, tenía sus dificultades, palabras relacionarse con algún niño, tal, pero tampoco vi nada tan anormal que a mí me llamara la atención, porque de hecho yo no me di cuenta. Entonces, no sé, para mí... Fijaos que son experiencias súper diferentes, ¿eh? Sí, sí. O sea, Emiliano, creo que te quería intervenir. Sí, bueno, en nuestro caso, o en mi caso, yo recibí la noticia particularmente sin mucha sorpresa y sin dramatizarla demasiado, pero me di cuenta con el tiempo que era porque yo ignoraba lo que era el autismo. Yo lo veía a mi hijo muy lindo, muy bien, muy juguetón, pero no sabía lo que el autismo iba a repercutir en su vida. Para mí era un niño normal, pero con algunas diferencias con respecto a otros niños. Entonces, para mí es como que yo me había olvidado de lo que era ser padre, porque tengo otra niña, o el niño ya tiene 16 años, y me había olvidado de lo que era ser padre, prácticamente un bebé. Entonces, es como empezar de nuevo, y
todas las cosas que yo veía en Amadeo no las relacionaba con un problema. Hasta que un día aquí en el colegio nos dijeron que le veían algo que lo podemos hacer ver, y sí, cumplía con todos los parámetros de un TEA. Y bueno, en forma particular, personal, estoy aprendiendo día a día, y hay días muy buenos y hay días muy malos, como supongo para todos. Y nada, esto es una cuestión de día a día, y a mí me cambió muchísimo y me sigue cambiando muchísimo. Vale. Ay, venga, Fabiana. Seguimos aprendiendo, porque en cuestión tenemos después a Tadeo, que también es diagnóstico TEA, y son 2 TEA totalmente diferentes. O sea que te sorprende uno con sus cosas y otro con las suyas, y tenemos que aprender y amoldarnos a las necesidades de cada uno. Se crían en el mismo lugar, en la misma casa, pero sus condiciones son distintas. Para quien nos esté escuchando, que quizás no nos vea, Emiliano y Fabiana son un matrimonio y tienen 2 niños TEA. Amadeo, que es más mayor, que va a pasar a primero de primaria el curso que viene, y Tadeo, que acaba de entrar a 3 años. O sea, llevan doble experiencia. Bueno, ¿creéis que a día de hoy ha mejorado algo a nivel social, o cómo percibía la sociedad? Lole, que tú no has intervenido todavía. Bueno, nosotros que fuimos diagnosticados hace escasamente unos 4 años o así, no había tanta información como hay ahora, y lo cierto es que el diagnóstico tan numeroso que hay hoy en día de niños que están dentro del espectro ha hecho que se cree una red de padres y de personas que se conocen, que hacen que esto al final sea más conocido, tengamos más apoyo y que lo demos a conocer. Los niños pues están más integrados al final. Socialmente, hace 4 años era diferente, seguimos teniendo dificultades hoy en día, pero porque sigue habiendo mucho desconocimiento. Y lo cierto es que la empatía no es algo que se tenga innato, también hay que trabajarlo. Y si nosotros, que somos los padres, no hacemos porque somos realmente los responsables de hacer esto visible, si no les damos visibilidad y no hablamos de ello abiertamente, sin ningún tipo de estereotipo o de prejuicio sobre el tema, pues no vamos a hacer que el resto de la sociedad lo perciba igual, de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces sí que hemos avanzado, pero tenemos que seguir trabajando mucho. Para eso estamos aquí hoy. Exacto. Angie, pasarle el micrófono, por favor. Cuéntanos, que además Miguel Ángel ha sido diagnosticado hace días. Sí, ¿hace días? Cuestión de menos de un mes o así. Pues en principio nadie notó nada. En principio nadie pues se fijó ni nada, pero a raíz que iba creciendo nos dimos cuenta que algo fallaba en la relación con otros niños, hasta con mis seres queridos. O sea, con mi padre no abrazaba, no quería tener relación, no le gustaba comer en otro sitio que no fuera casa. Armaba escándalos. De vez en cuando cambiaban de profesora, que aquí también tuvimos una alerta, pero ninguno se dio cuenta que cada vez, en la pandemia, que cada vez que cambiaban de profesor o profesora en la entrada, lloraba, gritaba y llegaba a casa diciendo: es que la seño me va a mandar a guardería porque lloro. Y no sé por qué lloro, me decía él también. Entonces, desde entonces, cuando lo diagnosticaron, fue algo duro. No lo voy a negar, o sea, como diciendo, se nos cayó el mundo, ¿vale? Pero desde entonces vamos aprendiendo un poquito más. A día de hoy ya interactúa un poco más con la familia. Hace poco tuvimos un viaje y tenemos familia que no hemos visto desde que el niño tenía 2 años. Y era ya el empujoncito de decirle: ve, corre, abrázalo. Y los abrazaba, antes no lo hacía. O sea, ya hay un cambio, un proceso. Tanto para mí como para toda la familia, nos ha ayudado también a tener más, constancia, perseverancia, paciencia. Ya no me disculpo ante la gente cuando era el problema de: es que te falta un diente, o es que estás fea, que no tiene filtro. Entonces ya no me tengo que disculpar ante eso, sino que ya digo, es algo de mi hijo. Entonces me callo y hago como si nada. Digo: yo también te quiero, cariño, y ya. Claro. Bueno, vamos a hablar ahora de obstáculos y adversidades. Creo que este tema tiene para que estemos aquí 2 o 3 horas, pero vamos a intentar resumirlo un poco
obstáculos que os hayáis encontrado, adversidades en vuestro día a día, de los peques vuestros, de cualquier familiar. Obstáculos, yo diría a nivel... Obstáculos diría que todavía faltan protocolos implantados en sitios públicos para personas que están dentro del espectro. Todavía hay mucho desconocimiento, es lo que hemos estado hablando antes, entonces yo cada vez que voy a un sitio nuevo o estamos en un parque de atracciones o voy a un organismo público o siempre que vamos con él, evidentemente, siempre pregunto por el tema de las esperas, porque no sabes si se van a desesperar o no. ¿Tenéis un protocolo implantado para personas dentro del espectro? Y hasta en una cola para hacer una vacuna, para hacer un test de COVID a un niño en un centro de salud, me llegó a decir una enfermera que no. Y estamos hablando de un servicio público, que más informados que ellos no debería haber nadie, que es medicina, y no lo tenían. Entonces yo creo que eso es un obstáculo y todavía lo seguimos luchando en contra de eso. Sobre todo yo recuerdo, Lole, aquellos momentos de pandemia, aula confinada, todos los niños a hacerse test, para ellos fue especialmente duro, porque sabían dónde iban, al final se lo tenías que explicar antes de llegar, porque si no las consecuencias al llegar podrían ser peores y aquello fue duro. Yo tengo que reconocer que en ese momento sí que tuvimos mucho apoyo. Bueno, nosotros que siempre lo hemos tenido, hemos sido de los grandes afortunados porque hemos tenido una clase maravillosa. Pero los papás siempre nos dejaban pasar los primeros, porque aparte de que era un momento doloroso y que ningún niño le gusta, imaginar sumarle eso, el hecho de que tu hijo no aguante las esperas, se desespere y puede entrar en un bloqueo y se tira al suelo y se queda ahí tirado. Pues porque es una sobrecarga de estímulo y porque la situación le supera. Le pasa a cualquier adulto que le sube el nivel de cortisol, pues imagínate el nivel de cortisol de un niño estresado con autismo. Un bloqueo. Pues. ¿Alguien más que quiera hablar de obstáculos, adversidades? María. Yo creo que los obstáculos principales que al menos nosotros nos hemos encontrado, que creo que es algo que la mayoría de los que estamos aquí os conozco y hemos coincidido, ha sido sobre todo la falta de empatía de los profesionales, en general, generalizo, ¿vale? La falta de empatía en las instituciones públicas cuando va con un niño con una situación pues como la nuestra, muy duro, porque nadie puede entender de verdad, y yo lo digo siempre, que es muy difícil que alguien entienda por lo que nosotros estamos pasando si no lo vives de verdad, si no pasas por aquí de verdad. Y por mucho que haya gente que te diga, sí, te entiendo, ¿no? Yo entiendo que intenten empatizar, como dice Loles, pero de verdad es imposible. Es imposible, hay que vivirlo en primera persona. Y yo creo que para mí lo más duro ha sido ir a algún organismo en el que hemos tenido, por ejemplo, que pasar, que no vamos por gusto a que le tengan que reconocer a nuestros hijos una discapacidad y que la persona que está en el otro lado de ese servicio pues te trate mal o sobre todo yo creo que son las formas, que uno no va a las instituciones públicas a pedir nada que no sea de justicia para su hijo, ¿no? O al menos yo lo veo así. Y creo que en ese sentido creo que deberíamos de tener siempre pues eso, ¿no? Grandes profesionales, pero sobre todo profesionales que sean muy empáticos, ¿no? Porque al final estás tratando con personas y personas que evidentemente para nadie no es de recibo ni plato de buen gusto tener que decir a unos padres que tienen un hijo con una discapacidad y en la mayoría de las ocasiones no saben lo que significan ni las siglas ni a lo que se enfrentan. Ellos saben que te tienen un hijo, como muchas veces dice Cristina, ¿no? Yo me acuerdo el día que conocí a Cristina me decía, bueno, tu hijo es el mismo antes y después de estas siglas, ¿no? Sí, eso lo puedo decir yo ahora, pero en ese momento para mí no era así. Era como vivir una fase de duelo. Había perdido a mi hijo para vivir una maternidad totalmente diferente y no sabía ni con lo que me iba a encontrar. La mayoría de los que estáis aquí, vuestros hijos, por ejemplo, hablan y mi hijo tiene 4 años y medio y está arrancándose ahora a decir algo. Entonces, claro, era una maternidad totalmente diferente. Entonces, ya es muy difícil luchar contra eso.
como va a tener que estar luchando contra la institución. Simplemente. Emiliano. Sí, bueno, los obstáculos más o menos todos vivimos los mismos, son más o menos generalizados. Pero yo creo que uno de los obstáculos que nos enfrentamos los padres es que no tenemos un apoyo nosotros, y eso es un obstáculo también. Una ley de salud mental creo que debería ser fundamental y es vital para nosotros, porque se centra todo en el niño y, o más o menos está centrándose en los niños TEA, pero los padres tenemos una presión muy grande todos los días, porque no solamente tenemos que estar con los chicos, tenemos que trabajar, tenemos que hacer un montón de cosas, y tener un niño TEA es el doble o el triple de un niño neurotípico, y solo tenemos 2 encima. Entonces eso te genera un estrés muy grande que también genera un obstáculo, y si no te lo genera uno mismo al bloquearse. Uno se bloquea, no sabe para dónde ir, y yo creo que una ley de salud mental es vital, fundamental para nosotros. Para también los mayores. Sí. Marta, ¿quieres...? ¿No? Cristina. Vale, pues yo estoy completamente de acuerdo con vosotros en todo al 100% y es verdad que hasta que, por mucho que te expliquen lo que es o que podamos explicar lo que es algo que si no lo vives no te lo puedes imaginar. Y uno de los obstáculos principales que yo encuentro que pasamos es que a los padres con niños o con hijos o hijas con diagnóstico de TEA nos dan como muchas instrucciones, ¿vale?, pero no nos piden nuestra opinión. Y eso es lo que yo muchas veces con lo que me encontraba, ¿vale? Yo llegaba, me daban la instrucción, yo daba mi opinión y era como que yo no sabía, ¿vale?, porque no era una profesional en aquel momento, no sabía y tenía que seguir un poco, no se consideraba en cuenta ni mi opinión, ni la de mi marido, ni nada. Había que pasar por lo que ellos nos estaban recomendando, cuando creo que debería ser completamente lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos no lo han vivido. Puede haber una base teórica, puedes ser experto de 1000 cosas relacionadas con el TEA, pero eso no quita de que los padres estemos más o menos formados, podamos decidir sobre el futuro o las decisiones que queramos tener sobre nuestros hijos. Y eso es un obstáculo. Yo, por ejemplo, ahora me lo estoy encontrando, como he dicho antes, mi hijo ya más mayor, mi hijo me encuentro pues con el paso a una formación que luego le pueda dar paso a pie a una vida profesional para que pueda ser independiente y eso es un obstáculo, es un escalón con unas pocas posibilidades y un poco asesoramiento en general. O sea que esto es desde el momento en que recibimos el diagnóstico y en el momento en que nuestros hijos son adultos. La diferencia, pues que debemos estar así unidos, formándonos, acompañarnos de las personas que nos puedan entender y no solamente dejarnos escuchar, seguir los patrones que nos den. Tenemos que tomar como familia decisiones porque son nuestros hijos, no los demás por nosotros. Sí, muchas veces la intolerancia de algunas personas profesionales en el centro de salud, etcétera, viene de la mano, creo, porque el autismo no tiene cara. O sea, unos niños no tienen cara de autistas, como pueden ser alguna otra discapacidad o no. Y entonces, claro, lo ven al niño con hace un berrinche o que parece que mal educado o que caprichoso. Claro, y eso también genera esa falta de visibilidad. El niño no poder expresarse bien y al no poder identificarlo como autista, los prejuzgan, claro, a los niños, y eso también es un obstáculo, pero bueno, eso ya excede, ¿no? Los niños con autismo no se pueden diferenciar y es otro obstáculo también que podemos ver. Es un obstáculo enorme. Yo he sido, como maestra, he sido seño de un niño con autismo y yo llegaba a casa todos los días hablando de ese niño. Porque es que todos eran soles, pero ese era una estrella. Y luego porque a mí, personalmente, también me supuso crecer. O sea, nunca en la clase, yo soy una persona que no me rindo nunca, que lucho hasta que ya no me quedan fuerzas, y recuerdo el día en que salí y busqué a Cristina porque ese día yo había llegado al sitio.
realmente porque lo que digo, al final somos docentes, terminamos una carrera, llegamos a un centro y surge una necesidad de este tipo que yo, es que ni recuerdo que nos hubieran enseñado o nos hubieran formado en eso. Y mira que después he hecho cursos, pero del espectro autista para mí era absolutamente desconocido hasta que se me presenta el primer caso en el aula. Y entonces me acuerdo que busqué a Cristina porque era como, lo hago todo. Hoy lo he hecho todo. Todo lo que me dice, hago todo lo que me... Todo. Lo tengo todo hecho, pero ¿qué pasa? Y bueno, me acuerdo que por eso la hemos invitado a esta charla, porque me dio la mano igual que nos ha dado muchos profes y nos dijo, venga, vamos a pensar, y para pensar tenemos que estar tranquilos. Así que lo primero, tranquilízate, María Ángel. Aquel día lo recuerdo y bueno, pues lo que digo, llegaba todos los días a mi casa hablando de ese niño, porque para mí fue mi aprendizaje y siempre lo diré, te cambia la vida a ti. A vosotros como padres y a nosotros como docentes. Yo por lo menos que lo he vivido de cerca esos 3 años con una pandemia por en medio, con un confinamiento, o sea, no nos ha quedado nada por vivir. Y recuerdo el día de la graduación o de la fiesta de fin de curso, que viene, mis familiares siempre vienen aquí porque les encanta pues, el cole, ves como... Y me pregunta que quién era, porque es que no veía a nadie con... Oye, ¿quién es este niño? Porque no... Si se le ve no le pasa nada, ¿no? O sea, sí, esa era la pregunta. Y yo dije, es que esto se refleja en la sociedad cada día, porque no tienen cara, como tú has dicho, no tienen cara de autismo, no. Y es cierto que para las personas que lo desconocen es transparente. Es como si no existiera. Por eso también hoy estamos aquí, para hacerlo visible, para que no sea transparente y para que no haya niños mal educados, sino que a lo mejor tenemos que pensar qué hay detrás de eso. Bueno, y el siguiente tema que yo quiero hablar con vosotros es cómo se os puede ayudar, porque creo que también hay que darle recursos, igual que pedís para vosotros, a esas familias que desconocen vuestro caso, que no saben cómo es vuestro día a día, que no tienen esta experiencia, que ni se la imaginan, también creo que ni se la imaginan. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden echar una mano cuando os ven? Lole, al ataque. Lo tengo muy claro. Es que como he vivido tantas experiencias en las que no me han ayudado y lo único que han hecho en vez de ayudar ha sido entorpecer, pues recordando algunas de esas en las que han entorpecido, no han ayudado, pues voy a sacar esa cosa que tengo ahí. Evidentemente no se le puede señalar a una persona y decir es que tienes que ser empático, eso nace de una persona en realidad, pero el sentido común también te tiene que decir que tienes que saber mirar. Y cuando veo una situación difícil en una cola de un súper, como hemos comentado antes, en un patio de un cole, que hay un niño tirado en el suelo, los comentarios que puedas hacer o el simple hecho de quedarte de espectador en una situación en la que no estás sumando, sino que estás restando y posiblemente estés entorpeciendo, pues eso no ayuda. Entonces, mi ayuda no ayudándome. No es dándote la vuelta e ignorando la situación, pero preguntando, ¿puedo echar una mano? Y si no es así, pues apartándote. Porque así ayuda a los profesionales que están ayudando a esa personita que en ese momento tiene un bloqueo por lo más simple a lo mejor del mundo, por la canción que ha sonado en la megafonía que no le gustaba. Pues ha tenido un bloqueo. Pues me ayuda si no entorpeces a los profesionales. Me ayuda si estoy en una cola de un supermercado y me ves agobiada porque a lo mejor me están repitiendo las cosas. ¡Ay, este niño es muy insistente! Pues me ayuda si no haces comentarios que no vienen a cuento. Me ayuda si no me juzgas. Me ayuda si me miras con otros ojos, con la mirada de uy, esta madre el día que lleva hoy. Con eso ya me estás ayudando, pero no comentes. Y si alguna vez me ves en algún sitio y ves que tengo una crisis o de verdad que necesito ayuda, si me ves, pregúntame si necesito que me ayudes, porque posiblemente te diré que sí. Y si es que no, pues ya me has ayudado también. ¿Cómo ayudarían? Es que quiero que se vea un poco... Sé que ellas tienen niños más pequeños, vosotros más mayores, entonces creo que también es diferente porque nos enfrentamos a una adolescencia. Cuando todos somos pequeños hablamos con los papás, como hicimos aquel día en clase, hablamos con todos los papás y a partir de ese día cambió la cosa como de la noche al día. Pero quiero escuchar también... El problema a esta edad es que no sabes qué es parte de la adolescencia, qué viene por parte de las hormonas y qué viene por ser como eres. Entonces, pues, como dice ella, ayudarte. Es verdad que en mi caso todos sus amigos saben cómo es Roberto, saben quién es Roberto, más que cómo es quién es. Los padres también, llevamos muchos años juntos. Los profes también se han portado con él siempre. No tengo nada que decir, gracias a todos, porque siempre nos han ayudado, siempre. Tanto si eran especialistas como si no eran especialistas.
Los tutores con él siempre se han portado muy bien. Siempre han buscado adaptaciones para que él fuese y creciera como persona. Y a día de hoy nos queda un camino muy largo por recorrer, pero tengo que deciros que mi hijo es feliz, mi hijo está muy bien, quiere a la gente que tiene alrededor y la gente que tiene alrededor lo quiere con locura y hace mejorar a las personas que tiene alrededor. Entonces, como sé que aquí ha recibido la ayuda que ha necesitado, yo ahora mismo no puedo decir, es verdad que he ido a otros sitios, igual que he recibido la ayuda. Yo he estado en salud mental y me han dicho, ¿para qué has traído aquí a tu hijo? Que lo único que hace es ponerle un estigma. Un profesional, el profesional que me tocaba, me hizo eso, me dijo eso y cuando me tocaba volver, digo, ¿lo llevo o no lo llevo? Cuando volví no estaba. Y todo cambió. El otro profesional que lo cogió también cambió. O sea, ya no era la misma persona y entonces fue la misma mujer. Pero tengo que reconocer que la gente de aquí y la gente de su alrededor lo ve muchísimo. Marta o Miguel. Pues, ¿cómo ayudaron? ¿Cómo ayudarnos? Pues más información. Yo como un niño tiene 3 años, pues esto es un mundo desconocido prácticamente para nosotros y necesitamos ayuda. Emiliano. Bueno, ¿cómo nos pueden ayudar? Nosotros tuvimos un caso con Amadeo en los primeros 2 cursos en que el colegio no... Fueron 2 cursos perdidos con Amadeo. No avanzó nada. Y desde que vinimos a este colegio, en pocos meses avanzó lo que no avanzó en los otros cursos. Y todavía le queda. Entonces que nos podrían ayudar siendo más empáticos, intentando comprender más de parte de los profesores. Nosotros nos tuvimos muchísima suerte de venir a este colegio porque las profesoras las profes que están con nuestros hijos, la verdad que mejor no lo pueden hacer. Y nada, nos pueden ayudar así y también de parte de los organismos del Estado, ayudar a los colegios en darle más recursos, porque ya no somos 2 o 3, creo que son más 500.000 diagnósticos, o más o menos por ahí. Ya no somos una minoría, o sí, pero cada vez somos más. Entonces yo creo que los colegios, que es donde están los chicos educándose, tendrían que tener más recursos y así iríamos un poco mejor. Vale, Cristina, ¿cómo se os puede ayudar? Que creo que nos puede dar herramientas. Vale, pues se puede ayudar primero informándose que los padres en general somos educadores de nuestros hijos y la forma en la que educamos a nuestros hijos va a ser luego el reflejo de la sociedad con la que nos encontramos. Tenemos que educar y es un compromiso de todos, creo yo, e independientemente de que nuestros hijos tengan un diagnóstico del que sea, ¿vale? Pero tenemos que educar enseñando a nuestros hijos lo que es la diversidad, ¿vale? De que ningún compañero, ninguna compañera se tenga por qué sentir solo, de que no son raros o raras, sino que todos somos diferentes, en lo bueno, en lo malo, y todos tenemos fortalezas y todos tenemos necesidades. ¿Qué pasa? Que cuando solo se ve la parte, digamos, de dificultades, estos niños, y yo lo digo que es por falta de formación, no porque el ser humano seamos malas personas, sino porque tenemos que cambiar la mentalidad. Hacer que esos niños, que esas niñas no se sientan solos, que sean invitados a cumpleaños, que sean invitados a casa a merendar, que se tengan en cuenta. Que cuando son más mayores, a mí el otro día tuve la enorme suerte, y no os podéis imaginar lo que yo sentí, algo tan normal como que es que 3 compañeros, que eran antiguos compañeros de primaria de mi hijo, formaron un grupo e incluyeran a mi hijo. Ella, con 18 años nunca había pasado eso. Y dijeron que se iban a tomarse un kebab, ¿vale? Mi hijo dijo, mamá, tengo un grupo de amiguetes. Y súper emocionado, no lo podéis imaginar cómo se preparó para esa noche. Parecía que se iba una noche de gala, ¿no? Incluso los pantalones vaqueros que lo odia, esa noche decidió ponérselo. Se quitó el chándal por fin para ir a comerse un kebab, ¿vale? Entonces, yo estoy cansada de oír en las noticias, en todos sitios, porque estos chicos y estas chicas son diana, ¿vale? De muchos casos de bullying, de acoso,
y eso es real, ¿eh? Eso no es que esté pasando un caso o dos, eso es continuo. Y yo en las charlas de concienciación que doy a los adolescentes digo, ojalá y las noticias cambien y digan, grupos de adolescentes llaman a niños con necesidades a su puerta para salir a tomarse una pizza, para ir a jugar un partido, para lo que sea, para un concierto, porque no lo tienen. O sea, mi hijo está aprendiendo ya conciertos, pero conmigo, y ojalá y un día lo tenga que hacer sin mí, porque tenga a alguien que llame y queda con él. Eso es lo que quiero, pero eso no se hace cuando son mayores, eso se hace desde que son pequeñitos. Entonces los propios padres, las madres, somos los educadores y van a ser nuestra sociedad futura. Entonces yo creo que ahí podrían ayudar muchísimo. Sí. Vale, vamos con otra pregunta y vamos a hablar de futuro, ¿vale? ¿Cómo veis el futuro? Dificultades, incertidumbres. ¿Qué pensáis cuando pensáis en el futuro? Pues yo pienso en la falta de entablar conversaciones con otros niños. Porque al final, yo por ejemplo, Marco es muy sociable, pero a la vez no. Porque él tiene su grupito, de ahí no lo saques y entonces eso también me preocupa. Que aunque tú lo lleves a cualquier sitio, él juegue con todos, pero al final siempre va a parar a las mismas personas. Entonces eso es lo que sí me preocupa. Que el día de mañana, como dice Cristina, no tenga esos amigos que lo llamen para eso. Bueno, el futuro a mí me preocupa muchísimo, la verdad. Yo tengo 46 años, mi hijo tiene 6, el más grande va a cumplir ahora 6, y me pregunto cómo va a ser cuando tenga 20, y yo tenga 65 y así. Y es una cosa que no me deja dormir. Me pone mal, sí. Tengo mucha fe en la ciencia y en las terapias y que mi hijo pueda algún día ser un poco más independiente de lo que es. Porque realmente me preocupa bastante el tema no ahora, pero ni de acá a 2 o 3 años, pero sí de acá a 30 años, cuando ya él tenga 35 y yo ya sea un abuelo. Entonces, no puedo ahora con él, cuando tenga el bastón menos. Entonces eso me preocupa mucho. El apoyo, la atención que pueden llegar a recibir siendo adolescentes, si tienen la continuidad con la que nos encontramos ahora en primaria, en infantil, porque cuando te dan el diagnóstico te dicen que esto es para toda la vida y vas aprendiendo día a día todo lo que te pueden dar, lo que tenés que pelear para conseguir. ¿Se termina eso en algún momento? ¿Hay un quiebre cuando pasan cierta edad? Porque va a ser un adulto autista, va a ser un adulto TEA. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa es la incertidumbre más grande. Dentro de todas las que hay, que nos puedan surgir, creo que la mayoría la compartimos, ¿no? Porque es para toda la vida. El apoyo que ellos puedan llegar a tener. Nuestra intención hoy, poniendo aquí un altavoz a vuestras voces, es un poco esa. Que no nos pase como Cristina, que empezó sola, digamos, esta lucha, que ahora sois muchos más, que todos los cursos, este año venía el equipo específico de autismo y nos daba unas estadísticas que eran asombrosas. Y además nos decía, si en un aula no hay 2 niños con TEA, es que hay algún niño con TEA sin diagnosticar. O sea, no lo decía así. Que por estadística es brutal la cantidad de casos que están apareciendo. Y creo que también esto tiene que ser un altavoz para eso, para que al final nuestros equipos de gobierno, nuestros servicios públicos, secundaria en este caso, que hablamos que es un poco una etapa a la que a lo mejor todavía no ha llegado esta ola de diagnóstico, pues se empieza a preparar y nos empecemos todos a concienciar, pero sobre todo las personas o los organismos que van a estar muy cerca de ellos en la vida. María, creo que... No, yo solamente quería decir que yo creo que la mayoría de nosotros, los que no lo hemos aprendido, lo iremos aprendiendo poco a poco. Y es que los papis que tienen algún tipo o sea, tienen algún hijo con discapacidad, me es indiferente la que sea TEA, la que sea, aprendemos a vivir el presente, no tanto el futuro. Más el día a día, el ver cómo poder solventar, ¿no? Como yo siempre digo, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Intentamos un poco vivir más en el día a día.
Y luego, o sea, que nos encantaría, ¿no?, pensar en el futuro y ver que está todo solucionado y que son niños súper independientes, pero no lo sabemos. Entonces intentamos, en medida de nuestras posibilidades, darle todas las herramientas posibles para que hoy, el día de mañana, eso sea así, ¿no? Pero intentamos no pensar nunca en un futuro muy lejano. Y otra cosa importante que quería decir era sobre el tema sobre el día, ¿no?, sobre el Día Mundial del Autismo. Y es que al final hay una cosa que yo siempre le digo a mis alumnos, y es que hacer una publicación en las redes o ponerse una pulsera por el Día Mundial del Autismo está muy bien porque al final se visualiza, ¿no?, y la gente lo conoce, pero hay que intentar, en medida de lo posible, que sea algo, o sea, que la concienciación sea más constante. Es un día, pero nosotros algo vivimos todos los días y de ahí, ¿no?, que esa visibilidad se le dé a diario, en medida de nuestras posibilidades, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, como madre, lo intento hacer, pues, siempre que puedo, pues, a lo mejor en mis redes sociales expongo públicamente a mi hijo y enseño un poco cuál es mi día a día al final con él. Y nunca he tenido ningún problema, y además pienso que hacer eso y contar esa que es mi realidad, mi vida, y que mi vida es así, puede ayudar a otras familias que se sientan en la misma situación a ver, a que vean cuál es la realidad, que realmente, pues, oye, es una familia diferente, pero no porque sea diferente tiene que ser algo negativo, sino justo lo contrario. Bueno, y ahora la última pregunta, que esta me la sugeristeis vosotros, además. ¿Qué le diríais a una familia que acaba de recibir el diagnóstico? Esa familia que le ha tocado hoy a ellos. Pues que lloren y que griten porque lo van a necesitar, evidentemente. O sea, el duelo lo tienen que pasar, pero que se informen, que no tarden mucho en informarse, que no pierdan el tiempo en buscando los porqués, sino el cómo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo desde el día cero que te dice tu hijo es TEA, o es autista o está dentro del espectro? Porque como se pueden utilizar las tres vertientes de la denominación, pues que no pierdan tiempo en eso, que está bien sentirse mal, porque en el momento que María una vez me dijo a mí, es que como madre no quiero que a mi hijo le toque el viento. Digo, efectivamente, si es que ningún padre quiere que a su hijo le pase absolutamente nada, sea esto, sea cualquier tipo de problema. Pero que en el momento que reciban el diagnóstico, que se informen, que busquen ayuda, porque hoy hay muchísima más información y hay una red de apoyo entre familias y entre padres y entre profesionales mucho más grande que hace un año, y mucho más que hace 2, y mucho más que hace 3, incluso que mucho más que hace, infinitamente muchísimo más grande que hace 19 años. Entonces, que lo asuman, que lloren cuando lo necesiten, pero que saquen fuerza, porque al final es un camino que hay que recorrer y hay que recomponerse. Y que no van a estar solos, porque somos muchos, porque van a tener los docentes que van a estar ayudándolos, porque tenemos a un colegio detrás que va a estar informándote, apoyándote, dirigiéndote, poniéndote una mano cada vez que la necesites y enseñándote y dándote pautas que quizás no conozcas, que estén abiertos a aprender, porque esto es un camino muy largo y hay que aprender todos los días. Y que hay que tener paciencia también. Que hay días que se pierde, esto no vamos a poner que es un positivismo tóxico, no pasa nada, esto es fenomenal. No, hay días que te dan ganas de pegar un portazo también, pero que nada, que hay que echarle valor y que van a tener gente que los ayude, que la busquen, que ahí vamos a estar. Bueno, voy a hacer dos comentarios. Uno, a todas las mamás, que es casi todos, ¿no? Bueno, Roberto se lleva poco, pero todas las familias que estáis aquí, otras familias que nos puedan escuchar, en el cual sí que es verdad, yo me acuerdo cuando mi hijo pues tenía 4 o 3 años, ¿no? Cuando recibí el diagnóstico, decía, ¿y cómo va a ser de mayor? ¿Qué va a conseguir? ¿Qué no va a conseguir? Y os puedo decir que se consigue y mucho. Lo que hay que saber es cómo, hay que saber su ritmo, hay que respetar su ritmo, eso es súper importante, porque si no, al final, lo que hacemos es nos frustramos nosotros, los frustramos a ellos y generamos menos oportunidades. Ellos van a avanzar. Mi hijo empezó a hablar con 5 años y medio, o sea, no hablaba hasta los 5 años y medio. Cuando ya pensábamos que no iba a hablar, pues oye, empezó a hablar a su ritmo. El año pasado se graduó de la ESO, a su ritmo, ¿vale? Ahora le encanta el teatro.
o le encanta hacer doblaje. Y eso, vamos, yo en mi vida no me lo hubiera imaginado, pero vamos, nada, para nada. Es más, mi hijo tiene novia. O sea, me ha buscado una nuera. Es decir, una chica TEA, igual que él, para que luego digan que no tienen emociones o que no tienen, tendríais que verlo, para hacer una película con ellos dos, lo juro, ¿no? Entonces yo eso, quiero deciros que jamás me lo hubiera pasado, eso, o sea, en mi vida me hubiera imaginado yo eso, ¿no? Pero que paso a paso, día a día, el estar en el presente, en centrarnos en ellos, en qué pueden avanzar, no tanto en las dificultades, sino en las oportunidades que yo puedo dar para avanzar. Y siempre pensando en que logren al final lo que todos queremos, que es que sean independientes, tengan su autonomía, aunque toda la vida estén dentro del espectro y vayan a necesitar ayuda, pero los avances son increíbles, son impresionantes. Así que nada, por mi parte, deciros a todos mucho ánimo, ¿vale? Porque esto no es un pozo oscuro, sino que hay mucha luz, pero que hay que ir viéndola y hay que ir descubriendo. Que cuando conozcáis a alguien que de verdad os transmite ese camino de luz, que lo sigáis, porque de verdad necesitamos estar acompañados todos y estamos aquí todos para eso. Cuando se recibe un diagnóstico, bien ha dicho Lole, hay que llorar, pero hay una cosa que yo oigo de muchas familias que me dicen que he hecho mal, en que me he equivocado, puede ser por aquel día que hice no sé qué, yo no te equivoques, no eres tú no tienes culpa, no te sientas culpable, ¿vale? Tú mira a tu hijo, mira hacia adelante y poco a poco hay que hacer el proceso de duelo, hay que pasarlo, pero una vez que ya lo has pasado, es coger las riendas, ver la información, siempre por favor, información adecuada, ¿vale? Información que sea cierta, porque hay también mucha, ¿cómo se dice eso? Como que nos venden humos, ¿no? Y que no sea eso, ¿vale? Pero que hay mucho camino y hay camino bonito también. Hay baches, pero también hay momentos de mucho disfrute. Cuando se consigue una cosa muy pequeñita, se hace una fiesta. O sea que, así que nada, que mucha fuerza y que no estáis solos, ¿vale? Sí, bueno, yo iba a participar en la respuesta, pero Cristina es como que dijo todo lo que iba a decir yo. Pero no, está perfecto, lo dijiste mucho mejor que yo, seguro. Pero no, que no entren en pánico, eso principalmente, que el pánico es lo peor. Y que lean mucho, que se informen mucho, pero que no en redes sociales, en organismos que se dediquen exclusivamente al TEA. Porque nos ha pasado a nosotros, inclusive profesionales, que no están actualizados con el tema TEA y no te aconsejan bien, no te informan bien. Entonces yo creo que leer mucho, informarse mucho y no entrar en pánico es fundamental. Y buscar apoyo en padres y en organizaciones, ¿cómo se llaman? Los lugares, asociaciones. Y eso es fundamental. Angie. Es que quiero que esta pregunta os pronunciéis todo, ¿eh? Bueno, pues yo es que soy relativamente nueva. Bueno, pues lo único que yo podría decir es apoyarse en familias. Por ejemplo, yo en mi caso busqué a Loles, la única que se me vino a la cabeza. Porque como soy relativamente nueva, no sé a quién recurrir. Cuando me quiebro, lo único que hago es echar mis lágrimas callado para que no vea ni se preocupe mi hijo, porque me atormentan muchas cosas. ¿Qué espera el futuro? Cuando no esté yo, porque soy la única persona de apego, la única persona que huele, que abraza, que besa, que dice, te quiero, mamá, te digo, y dice, espero que nunca me faltes. Entonces yo digo, y el día de mañana que tenga novia y rompa con la novia o cualquier cosa, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Dónde voy? ¿A quién recurro? Yo digo, no tengo palabras para expresar lo que siento, lo que tengo aquí adentro. Primero porque el gobierno no ayuda mucho. No hay terapia para los padres. Segundo, falta de información, no hay organizaciones. Hay pocas familias, como en mi caso, que lo llevamos un poquito en secreto, y hoy por hoy me he atrevido a última hora a venir a dar voz a mi hijo, porque ustedes ven a Miguel ante mí. Como dice el hijo,
es normal. Pues yo le puedo decir a las familias que lloren, que no se traguen, no se traguen ese dolor, ese llanto que tienen dentro, porque tanto es perjudicial como para ellos, como podría ser perjudicial también para el niño, porque en el momento que tú revientas y dices, ya no puedo, ya no estás gritándole al mundo, estás gritando a tu hijo que tiene TEA y no entiende el porqué de tu situación así. Solo puedo decir que amor y mucha paciencia. No puedo decir más. Muy bien, Angie. ¿Alguien más quiere intervenir? Bueno, pues desde el cole agradeceros que hayáis sacado un hueco de vuestro tiempo, que es súper valioso, para estar aquí con nosotros. Esperamos que esto llegue a mucha gente, ¿vale? Que muchas personas, sea cual sea su situación, sean mamá o papá que tengan hijos con TEA, sean propios TEA, que ya son adultos, que nos escuchen, sean familias que ven algo raro y no saben qué dirección tomar, docentes, público en general, que les llegue a todos ellos, que os escuchen, porque creo que vuestra voz es lo más valioso que podíamos tener en el cole para sensibilizar con el TEA. Y ahora unas personas muy especiales os van a traer... Sí, aquí. Paqui, ven. Muy emocionada. Deciros que nosotros hemos venido a daros calor, a deciros que no estáis solos. Felicitar al cole por esta iniciativa, pero es que el resto de papás también necesitamos aprender de vosotros. Y escuchaba a Lole y es que a veces la ignorancia hace mucho daño. Hemos venido a eso, a aprender a escucharos, a saber identificar niños que a lo mejor lo primero que decimos es que mal se portan, que mal comportamiento. Vosotros lo estáis gestionando en una coladera súper bien y el pensamiento a lo mejor es, mira, la madre está ahí tan tranquila, no le riñe. Entonces que os pedimos disculpas, porque es la ignorancia, a veces no lo sabemos. Entonces, que no estéis solos y iniciativas como esta hacen abrir los ojos al resto de familias que vemos otro mundo, que vosotros veis otro mundo totalmente diferente. Solo eso, que no estéis solos y que necesitamos también tiempo y que no puede. Esa era la intención de este encuentro, el daros voz. Como he dicho ya, difundiremos esto pues a todo el mundo y que a todo el mundo llegue. Y lo que iba a decir, que unas personas muy especiales para vosotros os van a dar un detalle que el cole quiere tener con vosotros.